Gracias a ti, Jimmy. Ahora cerramos aquí con broche de oro con Jimmy Canelones, mi querido y estimado y admirado Jimmy. Escritor de obras de liderazgo y novelista, aunque solo tiene una novela por ahora. Ahora. ¿Sí? Eso digo, por ahora. Es conferencista, consultor estratégico, mentor y coach en liderazgo. Sí, mi mentor también. Así de, siempre lo tengo como referencia. Con más de 25 años de investigación y formando sobre temas de liderazgo. Creador de más de 5 metodologías, entre ellas las tres más destacadas son Piensa, Ideas y Metas, las cuales sustentan la trilogía del liderazgo. Todos los tres los tengo y son una maravilla de herramientas y metodologías. Jimmy, bienvenido. Gracias Gracias, Selema. por la invitación. Aquí está Jalín. Jalín fue el que me escribió el prólogo del libro Moradito, el último, el Metaliderazgo. Lo escribió Jalín y ya Eduardo se tuvo que retirar y Eduardo fue el prologuista del librito blanco, que es uno de mis favoritos, que tiene que ver sobre los mitos del liderazgo, que es uno de los libros que más me gusta y ese es uno de los míos que yo más leo. Bueno, mis líderes, vamos a darle cierre a esto, ¿ok? A esta maravillosa experiencia. He estado aquí atando y como dijo Jalín en su presentación, siempre pasa esto cuando las cosas se hacen con buena intención y es que cada uno de ustedes en privado me fue dando su tema. Cuando Jalín me dijo el tema, el título de la conferencia, pegué un brinco y le dije, ese tema me encanta. Y me quería cambiar el título. Le dije, no me lo cambies, tú vas a trabajar con ese título, porque de verdad apenas lo escuché. Igual que cuando Selema me reuní con ella y me habló de los valores, yo dije, Dios mío, los valores tienen que ir, por supuesto. Y después hablé con Jesús y Jesús me dijo, claro, Jesús, eso cuadra fenomenal. Y Mariví después cuando me dijo, voy a hablar sobre el bienestar inteligente, y dije, bueno, el bienestar bruto no nos interesa ese bienestar inteligente, ese que construimos nosotros. Así que hoy, mis líderes, para cerrar esta maravillosa experiencia, vamos a hablar sobre las cuatro nobles verdades del budismo y de alguna manera su integración con el liderazgo. Y más que integración con el liderazgo, yo creo que es de alguna manera la integración con nuestra propia vida. Estas cuatro nobles verdades, mis líderes, constituyen el principio fundamental del budismo, que muestra al sufrimiento, que ellos llaman dukkha, como la naturaleza de la existencia. ¿Ok? Explica su causa y la forma de vivir sin él. Las verdades son entendidas como la realización que condujo a la iluminación de Buda y que fueron la base de sus enseñanzas en vida y posteriormente de su trascendencia. Estas cuatro nobles verdades, cuando las escuchemos, vamos a ver que son sencillas, que son cercanas, que las conocemos, que las podemos entender y que cada uno de nosotros tiene un significado sobre estas cuatro verdades. La primera verdad es la verdad del sufrimiento. Los budistas lo llaman el dukkha. La verdad del origen del sufrimiento, que básicamente es el deseo, y ellos lo llaman el samudaya. La verdad del cese del deseo, que ellos lo llaman niroda, y la verdad del sendero o maga. ¿Okay? En la primera verdad del sufrimiento, el dukkha, esta verdad reconoce que la vida inevitablemente va a implicar sufrimiento. Y no se refiere solamente al sufrimiento como lo conocemos como un dolor físico, sino también la insatisfacción, la angustia y la impermanencia de las cosas. Y fíjense cómo aquí ya al leer la insatisfacción y la angustia, sabemos que el dolor físico queda en segundo plano, porque no vivimos todo el tiempo con dolor físico, pero en la actualidad son muchas las personas que viven insatisfechas y esa insatisfacción tiene que ver muchísimo con sus valores, con no tener esos valores claros o con vivir o viviendo incongruentemente con sus valores. Y también tiene que ver con esos mitos de los que habló Jalín y con ese bienestar cuando no es inteligente. ¿Okay? Y la angustia, que es como que el plato fuerte de ahorita de nuestras generaciones más recientes. En esencia, reconoce que la existencia conlleva una sensación de insatisfacción o de descontento. Y si hablamos de descontento, siempre tengo que referirme a Schopenhauer. Schopenhauer en su obra principal llamada El mundo como voluntad y representación,
él argumentaba que la esencia de la vida es la voluntad, que es como un impulso ciego e insaciable que nos lleva a desear constantemente cosas. Según Schopenhauer, esta voluntad nunca puede ser completamente satisfecha, lo que resulta en un ciclo interminable de deseo, frustración y sufrimiento. Nuestra vida, decía también, y nuestras conductas de algún modo se conectan con el sufrimiento. ¿Ok? Y aquí es como que el momento de empezar a resignificar la palabra sufrimiento y no tenerle miedo. El deseo, por su parte, muchas veces no tiene que ver con mis necesidades, sino con las necesidades del entorno, que tiene que ver mucho con esos deberías que le comentaba yo a Jalín. Una cosa son los deberías externos y otra cosa son los deberías internos. Parece lógico entonces pensar, mis líderes, que satisfacer el deseo nos hace libres, o por lo menos nos puede hacer felices, pero no, satisfacer nuestro deseo es una trampa, así como las trampas del propósito. Para Schopenhauer, el placer es simplemente la ausencia temporal del dolor. Y la felicidad, también decía, es algo que es efímero, es algo que es fugaz, mientras que el sufrimiento pareciera ser la condición predominante de la existencia. Una de sus frases más famosas es: querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda la vida es por esencia algo doloroso. Es interesante, mis líderes, notar las similitudes entre la filosofía de Schopenhauer y las enseñanzas budistas, especialmente desde el cristal de las cuatro nobles verdades. Ambos reconocen esa omnipresencia del sufrimiento. Pareciera que siempre está, como los fatalistas, que siempre dicen que siempre tenemos por lo menos dos opciones: la que estás pensando y la muerte, la que puede venir y la muerte. Entonces pareciera que por eso los estoicos hablan mucho del memento mori. Haz lo que tienes que hacer porque de todas maneras te vas a morir. Si lo haces, te vas a morir, y si no lo haces, te vas a morir. Entonces, cuando escuchamos personas que no arrancan un proyecto, porque es que ese proyecto dura 2 años, Jimmy, y oye, 2 años es mucho tiempo. Le digo, pero es que los 2 años van a pasar, hagas el proyecto o no lo hagas. O la persona que quiere empezar a estudiar y dice, oye, Jimmy, ya pasé los 30 años y empezó otra carrera, son 5 años. Es que los 5 años van a pasar, estudies o no estudies. Entonces, como la vida es un continuo que no se detiene, lo más lógico pareciera ser hacer lo que te provoca hacer, porque de todas maneras el tiempo va a transcurrir. Sin embargo, tanto Schopenhauer y los budistas, aunque tienen puntos de coincidencia en esa omnipresencia, difieren en cuanto a la solución. Por un lado, el budismo ofrece el óctuple sendero, que lo vamos a ver al final, como un camino para liberarnos del sufrimiento. Y esa cúspide de la liberación es lo que los budistas llaman el nirvana. Mientras que Schopenhauer propone la renuncia a la voluntad como una forma de escape. Y esto es totalmente contradictorio con lo que decía Viktor Frankl en su obra El hombre en busca de sentido. Adicional a esto, adicional a Schopenhauer, hay otros filósofos y pensadores que han explorado temas relacionados con el sufrimiento y la insatisfacción humana, aunque con diferente perspectiva. Y los dos que yo cito acá es Soren Kierkegaard, que es un filósofo existencialista, que exploró la angustia y la desesperación como aspectos fundamentales de la condición del ser humano. Y por su lado Nietzsche, aunque Nietzsche no hablaba del sufrimiento como tal, no lo mencionaba, de la misma forma por lo menos que lo hacía Schopenhauer, sí hablaba de la existencia como un dolor, o como el dolor que es parte de nuestra vida. Y uno de los conceptos, ya lo mencioné en una de las intervenciones de Nietzsche, es el concepto del eterno retorno. Él decía que la vida es sufrimiento porque la vida son pequeños espacios de cosas que hacemos, pero las hacemos tan repetidamente que hace que la vida sea insufrible. Ese es el concepto que hemos visto por ahí en la película famosa del Día de la Marmota. Sin darnos cuenta, hay muchísimas personas que viven la vida de la marmota, como que viven en un constante ciclo de hacer siempre lo mismo y están como en esa constante queja de que mi vida es esto, mi vida no sirve, mi vida es aburrida, todo me pasa a mí, hacia los calineros, ¿no? Pero sin tratar de tomar acción o de alguna manera buscar controlar el qué cosas sí están en mis manos cambiar para ir evitando o alejándome de ese papel de víctima. Luego, cuando hablamos de la verdad del origen de ese sufrimiento, el samudaya, esta verdad identifica que la causa del sufrimiento es el deseo, el apego y la ignorancia. El deseo insaciable de placeres sensoriales, ¿ok? Somos adictos a esos placeres sensoriales. El apego a las cosas materiales, cada vez queremos tener más cosas.
Y la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad, para ellos, es la verdadera raíz del sufrimiento. Y aquí es importante, mis líderes, que cuando hablamos de ignorancia, no estamos hablando en términos seglares, estamos hablando de ignorancia de nosotros mismos. Si nosotros partimos de que ignoramos cuáles son realmente nuestros valores y cuando nos preguntan por ello decimos cualquier cosa, o cuando estoy sentado esperando que llegue el propósito divino en un sueño o en una epifanía, entonces empezamos de alguna manera, a poner ese locus de control fuera de nosotros y eso es el origen del sufrimiento. Para Buda, el origen del sufrimiento es básicamente el deseo y este deseo se manifiesta y se afianza con el apego. Cada día deseamos más y de las cosas que vamos consiguiendo nos apegamos como si no pudiéramos vivir sin eso. Y eso incluye también a las personas. El sufrimiento es parte de nuestra vida, querámoslo reconocer o no, y lo experimentamos desde el nacimiento, desde que nacemos, porque nacemos hasta con dolor. La sabiduría, por sí, es el resultado de transformar la energía del sufrimiento en algo más trascendente. ¿Se acuerdan de la escalerita que nos presentó Jesús? Es como ir transitando, y Kobe hablaba de ese continuo de madurez, que es lo que tenemos que ir transitando para poder llegar a ese estado de plenitud del que hablaba Maslow. Y el mundo es esencialmente sufrimiento precisamente por todas las cosas a las cuales nos apegamos. Pero también habla del niroda, como la verdad del cese del sufrimiento. Y en este punto, el budismo habla, o Buda habla, de que esta verdad ofrece esperanza, porque dice que el sufrimiento puede cesar. Y cuando hablamos de cesar, no es que lo vamos a eliminar por completo. Al eliminar el deseo, el apego y ir eliminando paulatinamente la ignorancia, se puede alcanzar ese estado que los budistas llamaban el nirvana, que es un estado de liberación del sufrimiento. Para el budismo, dejar de desear o de desear muchas cosas es lo que nos va a empezar a liberar. Esto es el ideal, pero ir tras esto en sí es un deseo y cumplirlo también nos puede hacer sufrir. Es decir, eso es como una paradoja. Para nuestro mundo occidental, el cese del deseo se refiere más bien a un equilibrio entre lo que deseo y la energía que tengo que destinar para alcanzarlo. Y esto en PNL lo llamamos ecología del resultado. Y también tiene que ver mucho con la madurez. Y lo hablaba hace rato en la conferencia de Jalí. No solamente es desarrollar esa capacidad de resiliencia, sino también es desarrollar la capacidad de sabernos rendir, por ejemplo, o de saber qué es lo que realmente necesito. Y eso es un proceso que nace desde el intelecto, de saber cognitivamente cuáles son mis necesidades reales. Y cuando no son una necesidad real, le cambio la etiqueta y lo puedo transformar en un deseo. Y ya sabemos que ese deseo, si se desborda, nos va a causar sufrimiento. El desapego, ¿ok? Por su parte, sería desear lo justo, lo que realmente necesito. Y eso, mis líderes, sabemos que no es nada fácil esa tarea, ¿ok? Ya cuando llegamos al maga, a esa verdad del sendero, esta verdad representa lo que el budismo llama el óctuple noble sendero, que son un conjunto de principios éticos, mentales y de sabiduría que guían hacia la liberación del sufrimiento. Es óctuple porque son 8. Y esta verdad maga nos dice que todos tenemos el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Uso correcto de la lógica y del sentido común, básicamente, lo que decía Selene. No porque yo tenga unos valores distintos a los de alguien quiere decir que los míos sean mejores. Ni siquiera porque mis valores me den un mejor resultado económico o porque me den un mejor resultado espiritual o porque me den un mejor resultado en cualquier área o aspecto importante de mi vida. Mis valores me funcionan a mí y eso es lo que tiene que importar. Hay cosas que yo no valoro, pero que a lo mejor para mi mejor amigo es sumamente valioso. El tema está en controlar el juicio. El saber que para mí no es valioso, pero quizás para Selema es algo fundamental. Y cuando hablamos de relaciones de pareja, que creo que lo mencionó también Selema, es importantísimo entender sin juicio cuáles son los valores de las personas que me rodean. Porque, insisto, mi líder, hay que hacer conciencia de que no valoremos lo mismo, no quiere decir que no podamos convivir en paz y en tranquilidad. No existe, mis líderes, un camino ideal. Todos debemos no encontrar nuestro camino, que tiene que ver mucho con no encontrar el propósito, sino más bien tiene que ver con construirlo. Por lo que la búsqueda del sentido de la vida se transforma más bien
en la construcción de ese propósito y no caer en las trampas de las que habla Jalín, ya que nos hace responsables de nuestro propio destino y no simples espectadores en una suerte de lotería del destino. Empezamos a ver de que es que Jalín ha tenido más suerte, es que Selema está más conectada. No, pero es que Eli viene de una familia mejor que la mía. Y empezamos a buscar afuera lo que debería más bien constituirse desde adentro. ¿Ok? De todas las nobles verdades, para mí, esta última es la más importante para la vida porque tiene que ver con ese equilibrio. Y cuando Selema hablaba de balance, me hacía yo el recordatorio que a nivel psicológico se habla mucho del equilibrio dinámico, porque cuando hablamos de equilibrio, siempre se nos viene esa imagen de la pesa que hay que poner la misma cantidad, pero el equilibrio dinámico que necesitamos en nuestra vida se parece más bien a estar montado en bicicleta. ¿Ok? Que es un equilibrio que va dándose en la medida que voy avanzando. No es un equilibrio estático, sino más bien es ese balance que se da cuando estoy intentando hacer las cosas, me equivoco y de esos errores aprendo. De todas las nobles verdades, para mí, esta es la que nos va a conectar con ese camino óctuple, que pareciera que son 8 sencillos pasos, pero esa sencillez contiene muchísimo, digamos, de madurez y de cosas que tenemos que trabajar. Este óctuple camino, ¿ok? Son 8 sencillos pasos, y por sencillo no quiero decir que sea fácil, pero que nos van a acercar a ir dejando de lado ese sufrimiento, que va a estar ahí y que de vez en cuando nos va a tocar la puerta, pero desde el estoicismo y desde esa capacidad de entender y aceptar lo que nos toque vivir en vida, es que vamos a poder buscar esa felicidad y ese bienestar inteligente de que nos hablaba Maribel al principio. La primera sería la perspectiva correcta. Las cosas, mis líderes, no son como yo las veo. Las cosas son como yo las estoy interpretando. El líder tiene que ser capaz de ver una misma realidad desde múltiples enfoques. Cuando una situación parece tener una sola solución, es muy, pero muy probable que lo que esté a cargo en ese momento sea nuestro ego. Si nosotros ante cualquier situación vemos solamente una solución, es lo que llamamos esa visión de túnel. Es que mi ego me tiene tan ciego que digo, no, es que tiene que ser por aquí porque es que por aquí es que tiene que ser. El segundo es la intención correcta. Y en el contexto de las enseñanzas de mi querido Juan Dyer, la intención va a trascender la mera voluntad o el simple deseo. Se refiere a una fuerza poderosa y creativa que reside en el universo y que también habita en cada uno de nosotros. De la pureza de nuestra intención, mis líderes, va a derivar el resultado más puro de nuestra vida, lo que se podría traducir como que un deseo que es genuino no debe generar sufrimiento. Para el doctor Dyer, la intención es como una energía fundamental que mueve el universo. Y esa fuerza es la que da la forma a la realidad que vivimos. La intención verdadera surge de un lugar lleno de amor, de compasión y de servicio a los demás. Si no, esa intención hay que revisar. El tercer punto sería la palabra correcta. Y si vamos a hablar de la palabra correcta, mis líderes, tenemos que abordar los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Digo para entenderlo con mayor facilidad. En su primer acuerdo, Miguel Ruiz nos dice, sé impecable con tus palabras. Deja más que claro que la manera en la que nos expresamos, ¿ok? Es simplemente la manera real en que estamos entregando el momento y estamos expresando con palabras lo que está ocurriendo en nuestro mundo interno. Es como verbalizamos la experiencia que está ocurriendo dentro de nosotros. Y eso cobra más sentido si aplicamos los otros 3 acuerdos restantes. ¿Por qué? Porque de nada me sirve ser impecable con mis palabras si cada vez que tengo una interacción con una persona de mi entorno, siempre la asumo de manera negativa o que todo lo tengo que interpretar como un ataque, como algo personal, convirtiendo cada relación que tengo y cada interacción con las personas en dukkha, es decir, en sufrimiento. La acción correcta te dice que si las 3 primeras están alineadas, es decir, si tengo la perspectiva correcta, si tengo la intención correcta y si tengo la palabra correcta, entonces por lógica nos acercamos muchísimo más a ese correcto resultado que esperamos. Número 5, el correcto modo de subsistencia. Y esto tiene que ver muchísimo con la parte moral de esos valores, de los que hablaba Seligman. Quizá de los más complicados, porque habla de ese anhelo de equilibrio que desde el enfoque budista, ellos se enfocan en ganarse la vida de una manera ética y justa, evitando ocupaciones que causen daño a otros seres vivos.
Implica abstenerse de profesiones que exploten, engañen o dañen, como el comercio de armas, la esclavitud o el engaño y la estafa. En este punto pensé cómo sería la visión de un estoico sobre este punto en particular y me conecté con algunos principios, como por ejemplo la virtud como un bien supremo. Los estoicos creen que la virtud que se enfoca en la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza es el único bien verdadero que vale la pena desarrollar. Después está el vivir de acuerdo con la naturaleza y esto implica actuar de acuerdo con la razón y con la naturaleza de las cosas, siendo flexibles y aceptando lo que no se puede controlar. Y aquí vuelvo a hacer la conexión con mi querido Stephen Covey, del círculo de la preocupación y del círculo de la influencia, que Covey nos decía que solamente crece el líder cuando se enfoca en ese círculo en el cual tiene influencia, y aquellas personas que pierden influencia y que pierden liderazgo son aquellos que están enfocados en tratar de mejorar o cambiar lo que está en el círculo externo sobre los cuales no tienen ningún tipo de poder. El sexto camino o el sexto paso sería el esfuerzo correcto. Ningún esfuerzo desproporcionado trae consigo bienestar, por lo cual debemos hacer conciencia, mis líderes, de que nuestros esfuerzos tienen que ser acorde al resultado que estamos esperando. Por eso es que hay que tener cuidado con la letra pequeña del esfuerzo, con la letra pequeña de ser una persona que constantemente lucha hasta alcanzar mis objetivos. Es que Jimmy, yo nunca renuncio y ya te quedaste calvo y ya tienes un preinfarto, pero es que yo voy a seguir adelante hasta que lo consiga. Y a veces pasa, o la gran mayoría de las veces pasa, que cuando consiguen el objetivo, lo que les queda es un profundo vacío. Es como las personas que estudian por el título y no estudian por una razón un poco más trascendente y no los estoy criticando. Pero cuando llegan a esa aula magna, cuando llegan a ese anfiteatro, los nombran, los aplauden, se ponen la toga del birrete y el día siguiente van a trabajar a McDonald's, se dan cuenta de que como que por ahí no era la cosa. O por lo menos el sentido que le di a ese desarrollo intelectual como que no fue el más adecuado. Entonces, cuidado con eso, mis líderes. ¿Ok? Ya en el séptimo paso estamos hablando ya a niveles más profundos, la atención correcta. De la mano del punto anterior, mis líderes, la atención es de los recursos más valiosos que tenemos ahorita y es tan valiosa la atención en este momento que es el sustento de la economía actual, ¿ok? Que es la economía de redes sociales. Es tan valiosa que cada vez más aplicaciones y redes buscan la manera de tener nuestra atención el mayor tiempo posible. Eso tiene un valor y es un valor que la estamos prácticamente regalando. Y el último de estos pasos, mi líder, es la concentración correcta. Y si la atención es un tema, imagínense cómo estamos con el tema de la concentración. Y yo creo que Buda sabía que yo iba a hablar ahorita en época de TDAH y redes sociales, porque los constantes estímulos por los cuales nuestra atención, o tantos canales que están peleándose por nuestra atención, nosotros, desde nuestro enfoque en el liderazgo, sabemos que la concentración correcta tiene que ver con la visión y nuestro enfoque centrado en valores. El samadhi, como lo llaman los budistas, se refiere a un estado de profunda concentración y claridad. Esta concentración y claridad mental es donde la mente se puede enfocar en una sola cosa verdaderamente importante, libre de cualquier tipo de distracción, y esto implica cultivar la atención plena y la meditación para poder desarrollar esa mente estable y serena que necesitamos para ese bienestar. La concentración correcta, mis líderes, no solo habla sobre enfocarse en una actividad, sino también sobre desarrollar la sabiduría y el discernimiento para comprender la naturaleza de nuestra realidad única. Permite también ver las cosas con esa claridad sin la distorsión que nos ocasiona el deseo de las cosas, el odio o de la ignorancia, y esto puede lograrse mediante la práctica de la contemplación, que para mí es de las prácticas de meditación más difíciles. Si usted logra practicar la contemplación, usted va a ver como esa es una recomendación para Jalín. Cuando empiezas a hacer esos procesos de contemplación, tú empiezas a sentir cómo el mundo se empieza a apagar, como el volumen, el ruido, la velocidad empieza a disminuir. La palabra clave en el liderazgo, para conectar con este samadhi, tiene que ver con la palabra discernimiento. Y mi querido John Maxwell lo expresa maravillosamente bien en esta frase.
Un líder solo cree la mitad de lo que escucha, pero un líder con discernimiento sabe cuál mitad creer, porque hay muchas personas que no se creen todo lo que ven, pero lo que se creen es lo que no deberían creerse. Los estoicos enfatizan que la importancia de vivir en el presente, enfocándose en lo que está bajo su control, es la clave. Esto requiere una atención constante y consciente a nuestras acciones y a los juicios que estamos emitiendo en función de lo que está pasando en nuestro entorno. Los estoicos también valoran la disciplina mental como una forma de cultivar esa virtud y esa sabiduría, y esta disciplina es de lo que adolecemos muchos en la actualidad. Esto implica también, mis líderes, entrenar la mente para resistir las distracciones y los impulsos irracionales que a veces tenemos. Y eso tiene que ver mucho con las pulsiones de las que hablaba Freud, ¿no? Freud decía que las pulsiones es lo que domina nuestra vida, y después otros psicoanalistas como Jung hablaban de que parte de ese proceso de individuación lo que buscaba era poder hacernos cargo de esas pulsiones, porque no somos animales que solamente reaccionamos ante los impulsos. Un líder con esa concentración correcta puede mantener el enfoque en los objetivos que son verdaderamente importantes, evitando las distorsiones y priorizando las tareas que realmente necesita ser él el que se encargue. Esto nos permite tomar decisiones claras, mis líderes, de manera efectiva, incluso en situaciones de extrema presión. Y esas situaciones de extrema presión, mis líderes, es lo que Kobe decía en su primer hábito, ser proactivo. Y es una de las luchas que tengo yo con mis queridos amigos de recursos humanos, el usar correctamente el término proactividad, porque el término proactividad a veces se confunde con esa persona hiperactiva, esa persona que siempre está como con electricidad, así como Jalín, que siempre está como que metiéndole corriente a todo el mundo. Eso no es proactividad. La proactividad se ve más o se asocia más bien con ese estado de calma y de tranquilidad y de no ceder ante las presiones del entorno. Cuando una persona que está siendo sometida a presiones durísimas para que tome decisiones populares, aún a pesar de la presión, toma la decisión correcta, es una persona que es proactiva, porque centra sus decisiones en sus principios y en sus valores y no en las presiones externas. Así que mis líderes, estas cuatro nobles verdades no son otra cosa que un amable recordatorio de que nuestra vida puede estar tan llena de sufrimiento o tan llena de bienestar como nosotros decidamos comprometernos con una realidad o con otra. Pero siendo conscientes de que sea cual sea nuestra decisión, siempre está nuestra responsabilidad de nuestra vida. Mis líderes, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Como regalito, mis líderes, para todos los que están acá, van a recibir hoy en la noche el acceso a la edición número 18 de nuestra querida revista Leadership Times. Casi todos los oradores de hoy son escritores de la revista, y bueno, a partir de la semana que viene, mis líderes, vamos a empezar con los live, porque generalmente hacemos una temporada de live con los escritores y con personas que quizás no escribieron, pero que tienen alguna conexión con los temas tratados en la revista. Hay hay unas cuantas historias, mis líderes, que de verdad, este, tómensela con un cafecito, porque de verdad que son historias de verdad bastante, bastante buenas. Mis líderes, no tengo más que agradecer. Estoy sumamente feliz por haber tenido conectado a tantos líderes a esta hora, que la gente lo que está es pegado a redes sociales, viendo televisión o durmiendo, y que estén aquí es una muestra de que todavía sobran personas con talento y personas que quieren ser parte de la solución y no parte del problema. Los que estamos aquí no nos estamos quejando, lo que estamos aquí estamos haciendo. Así que mis líderes, desde aquí del espacio de Líder Activo, Eli y yo les damos las gracias por habernos prestado su atención. Y bueno, mis líderes, seguimos abriendo espacios para ustedes, y a partir de mañana a leer la revista y atentos a las redes sociales. Gracias, mis queridos líderes facilitadores, Mariví, Jesús, Alín y mi querida Selegna, por estar en este momento aquí conmigo. Muchísimas gracias, mis líderes, los quiero mucho, y gracias por acompañarnos en esta edición. Feliz noche. Feliz noche por aquí también, mis líderes.